Recording in progress. Bueno, pues buenas noches, bienvenida, bienvenido una vez más a la sesión de las 9 cartas de Cristo. El día de hoy vamos a terminar con la lectura de la carta número 1 y bueno, igualmente es el fin de nuestra participación en este ciclo de Elige de Nuevo. Entonces, bueno, pues hoy estamos muy contentos de estar acá. Vamos a cerrar el año con mucha luz. Eh, Vamos a iniciar con la oración. Y voy a dejar un espacio entre cada frase para que tú puedas ir repitiendo, ya sea en voz alta o en tu mente, estas palabras. Cuando estoy aquí hablando, mi voz resuena, ¿no? En tu mente, en tu cerebro, pero al repetirlo se refuerza, ¿no? Entonces, si gustas, puedes cerrar tus ojos y lo vas a repetir en tu mente, o bien ir leyéndolo junto conmigo. Padre, Madre, Vida, tú eres mi vida, mi apoyo constante. Mi salud, mi protección, la total satisfacción de cada una de mis necesidades. Y mi más alta inspiración. Te pido que me reveles tu verdadera realidad. Sé que es tu voluntad que yo esté plenamente iluminado. Para así poder recibir mejor el conocimiento de tu presencia dentro y alrededor de mí. Creo y sé que esto es posible. Creo que me proteges y me mantienes dentro del amor perfecto. Sé que mi propósito final es el de expresarte a ti. Mientras hablo contigo, sé que eres perfectamente receptivo a mí. Pues tú eres la inteligencia amorosa universal que tan maravillosamente ha diseñado este mundo y lo ha hecho visible. Sé que al pedirte que me hables, estoy enviando un rayo de luz consciente tu divina conciencia y que al escucharte, tú estás penetrando mi conciencia humana y acercándote cada vez más a mis cada vez más receptivos mente y corazón. Me encomiendo a tu cuidado y así también mi vida. Y bueno, pues el día de hoy está José aquí con nosotros. Él va a extender algunas páginas y a continuación regresaré yo a extender las últimas de la carta 1. Vamos a dejar un espacio al final por si gustas compartir algún sentir sobre lo que vamos a leer hoy o sobre todo el ciclo en general, sobre algo que quieras platicarnos de tu experiencia. También estará abierto el micrófono. Esto será unos 5 o 10 minutos al final y posteriormente haremos el cierre. Entonces, bueno, José, tú tienes la palabra si gustas comenzar. Listo. Muy bien.
Esta parte final de la carta 1 es muy importante porque trata de dos cosas importantísimas en la vida, que son los esquemas mentales y los patrones emocionales. Los patrones mentales son lo que marcan nuestro comportamiento en base a lo que aprendimos desde pequeños, de lo que aprendimos, de lo que nos inculcaron, que marcó nuestra vida. Por eso es tan importante entenderlos, comprenderlos, analizarlos y sobre todo aprender a cambiarlos o modificarlos. Primero, antes de entrar en los esquemas, leeré lo que le antecede, que es la continuación de lo que Cristo vivió y experimentó en el desierto. Dice: luego recordé que la creación tenía sus propios propósitos que cumplir. El proceso de individualización había creado el estira y afloja, el toma y daca, en un comportamiento humano. Aunque no era la angustia lo que impulsaba a buscar mejores formas de vivir para encontrar la verdadera felicidad, comprendí que los males de la humanidad tenían su lugar en el esquema humano de la existencia. Estaba bien que yo les trajera información privilegiada para anular los efectos del proceso de la individualización. Me di cuenta de que pensaba desde un punto central de mi individualidad, el ego, y era el impulso del ego lo que levantaba barreras entre la humanidad y la consciencia creativa del Padre. Por lo tanto, mi punto central de desear humano tendría que ser conquistado si quería vivir en perfecta armonía con el Padre. Aquí pone de manifiesto el gran dilema de la realidad de la existencia, que es el ego. A lo largo de las cartas lo analiza detalladamente con todas sus características y todas sus consecuencias. Entonces el ego, partiendo de que es necesario para la individualización, al mismo tiempo es una barrera para entrar en la conciencia creativa del Padre. Por eso, al final, dice que el ego hay que trascenderlo. Para trascenderlo hay que entenderlo, hay que ver cómo funciona, y una vez observado todo esto, se puede trascender principalmente mediante la meditación. Pero primero hay que entenderlo. Sigo. Y así seguía mi camino, reflexionando sobre lo que podría suceder y cómo podría superar mejor los impulsos que gobernaban mi humanidad, con el fin de quedar en el influjo de la consciencia Padre, de la cual extraería inspiración, orientación, soluciones para los problemas, mi alimento, mi salud y mi protección diaria. Aquí pues vuelve a insistir en lo que decía un poco antes.
para trascender el ego es necesario ir a la observación y luego la meditación diaria y constante. Si no, el ego está controlando nuestras vidas continuamente sin nosotros saberlo y marcando pues las pautas de comportamiento y todas sus consecuencias. De hecho, me di cuenta que mientras me quedaba dentro del flujo diario de la conciencia padre, ningún daño podría jamás acercárseme y que cada necesidad mía sería aliviada. Y que es lo más importante, la conciencia de Padre, obrando a través de mí, haría todo lo necesario para la gente en terrible necesidad de curación y confort. Esto lo llevó a cabo más tarde cuando salió del desierto mediante los milagros. Por tanto, los milagros siempre venían a través, lo que dice aquí, obrando a través de mí, a través del Padre. Es como realizó los milagros. En todo momento debía superar mi rebeldía contra la dura realidad de la existencia y escuchar la voz interior y someterme a la voluntad más allá del Padre. Esta voluntad más alta era el amor perfecto, dirigido plenamente a promover mi más alto bien. Sería totalmente insensato, me di cuenta, seguir el camino de la voluntad propia para estar entonces, de la voluntad propia que hasta entonces había dictado mi comportamiento. Que la voluntad propia se estaba refiriendo evidentemente a dejarse llevar por el ego. Fui entonces cuando quedé inspirado para hablar con la gente en parábolas. Aquellos que estaban preparados para recibir el conocimiento lo entenderían y lo pondrían en buen uso. Pero como resultó, incluso mis discípulos no podían deshacerse lo suficiente de la doctrina judaica para poder entender ni el principio de la consciencia ni la actividad del divino poder creativo dentro de la creación. Hasta ahora sigue siendo un misterio para todos, excepto para los espiritualmente iluminados. Para poder conseguir esto hay que estar mucho en la meditación, sobre todo en la meditación y el encuentro con uno mismo, con la conciencia propia que tenemos dentro de cada uno. Entonces, a través de esto podemos llegar a entender el poder creativo divino y sobre todo la consciencia o la conciencia, tanto la propia como la conciencia divina. Incluso las palabras espirituales de iluminación no pueden ser plenamente comprendidas enseguida por la mente humana. Por eso estas cartas deben leerse despacio y ser acompañadas por mucha meditación y oración para comprenderlas bien. Recuerda que si no te haces como un niño, deshaciéndote de un montón de creencias, prejuicios, rencores, ambiciones, impulsos inútiles del ego, con una mente llena de admiración y de fe total, no podrás absorber estas páginas debidamente. Esto es muy importante porque las creencias es lo que más condicionan nuestra verdadera conciencia. Para ir dentro nuestro, para ir a observar nuestra propia conciencia y descubrirla y finalmente vivir
según los impulsos de ella, es necesario desprenderse de cualquier creencia, porque las creencias siempre condicionan. Entonces, a través de la meditación se llega a la conciencia interior de uno. Y una vez penetrando en la conciencia interior de uno, entonces se descubre el milagro, que es como un milagro, de que no necesitas ninguna creencia. No necesitar ninguna creencia es automáticamente ir a lo más profundo de la conciencia de uno. Entonces te das cuenta que esa conciencia que descubres que uno mismo es, no puede provenir de otro lugar que la conciencia divina. De ahí las afirmaciones a través de los tiempos de que todos somos uno, por un lado, y de que Dios está en todas partes, comenzando por dentro nuestro. Y como dicen algunos, quizás osados, dicen que somos Dios. Parece como a tenor de algunas religiones podría parecer una blasfemia horrenda, decir, ¿quién soy yo? Yo soy Dios. Pero cuando uno se desprende de todas esas creencias, cuando entra dentro de uno mismo y descubre lo que hay ahí, entonces irremediablemente e irremisiblemente no tienes otra salida que de afirmar que somos Dios experimentándose a través nuestro. Pero eso solamente se consigue, como dice aquí, desprendiéndose de todo tipo de creencias para encontrar la auténtica realidad, desprovista de cualquier creencia. Bueno, voy a seguir porque lo demás es muy interesante. Para volverse niño hay que hacer el esfuerzo de despojarse de todo condicionamiento mental pasado. Si sufres mental, emocional o físicamente, es tan solo porque lo que han sido tus más sinceras creencias no te han ayudado, no han promovido tu bienestar. Esta es otra realidad también importante tener, llegar a la conclusión de que las creencias que hemos tenido a lo largo de toda la vida o que podamos tener en este momento no han promovido nuestro bienestar, no nos han satisfecho, no nos han dado esa paz, ese equilibrio y esa bondad que tiene nuestra propia creencia. Es hora de examinar tu esquema mental. ¿Estás contento con él? Puedes elegir. Y a medida que vas eligiendo, puedes llamar al Padre para ayudarte a hacer los cambios y la ayuda te será dada con toda seguridad, siempre y cuando no dudes. Este no dudes es vital, importante, porque si ponemos duda, desde luego no nos llega nada, ni nos llega la claridad, ni nos llega la ayuda, porque estamos incurriendo en un proceso mental de decir, sí, por mucho que digamos, por mucho que pidamos. Vete a saber si a mí me ha dado eso, o vete a saber si Dios, o lo que sea, o la conciencia universal nos estará oyendo. Por lo tanto, la duda es uno de los problemas más grandes que puede tener cualquier persona interesada muy profundamente en su evolución. Hay que liberarse de las dudas. Por lo tanto, te exhorto a que sigas leyendo y absorbiendo las siguientes páginas. Te quiero convencer de la fuerza de tu esquema mental, la cual es la suma de toda programación de tu conciencia y tu subconsciencia. Es esencial que comprendas que nada de este esquema mental humano tiene sus orígenes en la dimensión
espiritual. Esto también es importantísimo. Todo esquema mental es producto de nuestra mente. ¿Por qué? Porque todos los esquemas que es montado provienen de creencias, de influjos, de enseñanzas, de pautas de comportamiento de nuestro entorno. Y esas pautas han creado un esquema mental. Han sido como una grabación en un disco duro. Nuestro disco duro es nuestra mente y todas esas informaciones han ido llenando, alimentando ese disco duro de nuestra mente. Pero es la mente, no es producto de la conciencia. Si profundizas en la conciencia y dejas aparte la mente, encontrarás que ahí no hay esquemas mentales, sino que solo hay conciencia. Es totalmente terrenal y probablemente lleno de ideas míticas, perjuicios, malas concepciones, rencores, recuerdos ocultos de heridas pasadas y patrones habituales de tratar con los altibajos de la vida. Tu esquema mental humano, incluyendo cualquier idea y creencia religiosa, determina tu mundo, tus relaciones, experiencias, éxitos, fallos, felicidad y miseria. Es responsable incluso de tus enfermedades y accidentes. Nada ocurre por casualidad. Todo está tejido desde las hebras interiores de tu conciencia personal. Los pensamientos, las esperanzas, las creencias en la vida, el destino o Dios. Vives en un mundo que has trazado tú. Esta fase también es vital. Vives en un mundo que has trazado tú. No podemos echarle la culpa a los otros de la vida que tenemos. No podemos echarle la culpa a nuestras creencias. Es decir, sí, nuestros padres, nuestros profesores nos los inculcaron, pero realmente quien las metimos en ese disco duro de nuestra mente fuimos nosotros. Siempre podríamos decir, no estoy de acuerdo. O ser rebeldes de decir, eso no lo quiero, y por mucho que lo digas, yo determino que no lo quiero incluir en mi mente. Por eso no podemos echar la culpa a nadie de los esquemas mentales. Es un mundo que has trazado tú. Por esta razón, los niños criados en el mismo ambiente resultan diferentes. Cada uno tiene su propio esquema mental individual, construido según sus tendencias de carácter inherentes. Y aquí, entre la educación de los padres y lo que pueden llevar de otras vidas, pues constituyen su esquema mental de vida y, por tanto, de comportamiento. Si al nacer no tuvieses ningún esquema mental en desarrollo, serías tan inconsciente como una estatua, desprovisto de sentimientos, respuestas y pensamientos. Distraídamente mirarías al mundo y aunque hubiera mucha actividad a tu alrededor, nada tropezaría con tu conciencia, puesto que no habría reacción en ti. Nada te haría ni más feliz ni más triste, aunque una bomba estallara cerca. Sin un esquema mental no se tiene vida, ningún desarrollo, ni maldad, ni bondad. Tu clase de esquema mental determina la calidad de tu vida. Esta es la primerísima verdad de la existencia que quiero que conozcas y comprendas completamente. Lo que es más, llevas tu esquema mental donde quiera que vayas mientras vivas. Entonces uno se preguntará, ¿y entonces cuál es la solución? Si tengo un esquema mental que me está perjudicando, que aunque haya sido ignorante, lo he cogido en mi mente, mi disco duro lo tiene registrado. La solución es modificar.
modificar el esquema mental. Modificar, observarlo y trascenderlo. Que trascenderlo también es una forma de modificarlo y desprenderse de él. No se puede escapar de ello y cada día tras día continúa creándote la clase de existencia que hayas experimentado en tu pasado. Mucha gente pasa toda la vida creyendo que son desgraciados. Creen que la gente ha sido mezquina, poco amable, despiadada con ellos y que les ha hecho la vida totalmente desgraciada. Creen que los demás están en su contra, que les crean dificultades, mientras que ellos son totalmente inocentes en alguna provocación. Al contrario, los demás no tienen la culpa. Es el esquema mental personal que atrae sus condiciones negativas. Y las atrae por otro principio de la existencia que Cristo remarca mucho en las cartas, que es la ley de la cosecha y la siembra, de la causa y el efecto. Esta es, diría, otra de las leyes de la existencia. Lo que se siembra se recoge. ¿Y por qué se recoge? Porque hay otra bien ley de la existencia que es ahora me sale, ¿cómo se llama? ¿Ves? El electromagnetismo. O sea que la ley de la causa y efecto está basada en el electromagnetismo. Todo lo que siembras te vuelve a ti, lo atraes por la ley del electromagnetismo. Es una realidad de la existencia, no se puede prescindir porque está ahí, está hecho desde la creación. Mucha gente huye de la idea de que ellos mismos son los únicos responsables de sus penas. Es más difícil para algunos enfrentarse con sus incapacidades que para aquellos que tienen la fuerza interior y la confianza en sí mismos de mirarse honradamente a la cara. Esto de mirarse honradamente a la cara es una cosa también muy importante que debemos tener en cuenta, porque hay muchas personas que les cuesta muchísimo profundizar en uno mismo. Tienen como miedo, como pánico, descubrirse, autodescubrirse, profundizar, porque piensan, en vez de saber lo que me encuentro ahí o desnudarme a mí mismo, es algo que me cuesta horrores. Y entonces lo que hacen es rechazar. Siempre ir dando vueltas alrededor de uno mismo. ¿Qué puedo coger de aquí? ¿Qué aprendo de allá? ¿Qué descubro aquí? ¿Qué leo aquí? ¿A dónde existo? Pero menos introducirme en mí mismo. Para descubrirme primero cómo soy y por qué soy así, y segundo, qué es lo que encuentro dentro de mí, que no es otra cosa que la propia conciencia. La oración sincera atrae la conciencia creativa del Padre hacia la mente. Sigilosamente, en secreto, limpia la conciencia humana de todo aquello con lo que el buscador ya no se siente cómodo. Es por necesidad un proceso gradual de purificación y de desarrollo interior. Siempre Cristo remarca en todas las cartas esto de la conciencia, de la purificación de la conciencia para el desarrollo interior. Es necesario purificar la conciencia. ¿Cómo purificamos la conciencia? Pues con esto de los esquemas mentales, observándolos e intentar trascenderlos y siempre con la oración. Entonces, y ahora entramos en los patrones emocionales. Patrones emocionales, ¿cómo se podrían explicar? Van muy ligados, para mí van muy ligados a los esquemas mentales. Es decir, el esquema mental es el principio. Y el patrón emocional es la emoción que provoca ese estado, ese esquema mental. Siempre
detrás de un esquema mental hay una emoción que se produce por propio electromagnetismo o como consecuencia de la ley de la causa y efecto. Los patrones emocionales pueden dañar el conjunto de su bienestar individual, de tu bienestar individual. A ver, lo he dicho mal. Los patrones emocionales pueden dañar el conjunto de tu bienestar igual que tu esquema mental. Claro, porque los dos van muy unidos. Tu esquema mental junto con los patrones emocionales son las herramientas creativas de nuestra vida. Las herramientas creativas de nuestra vida. Estos en conjunto crean el bosquejo necesario de tus posesiones, sucesos y circunstancias futuras. Estas herramientas creativas forjan tu vida, sea o no tu intención. Y eso de que sea o no tu intención está basada, como vengo repitiendo, en las leyes de la causa y efecto. Entonces, sin saber por qué actuamos de una manera determinada, y esa manera determinada siempre tiene un efecto por la ley del electromagnetismo. Es mucho más difícil descubrir tus actitudes emocionales tan profundamente arraigadas, conscientes o subconscientes, que reconocer tu condicionamiento mental. Eso quiere decir que es más fácil pues descubrir una emoción que sentimos que ir detrás de la emoción a ver qué es lo que lo ha causado, qué es lo que lo ha provocado, cuál es el esquema mental que está provocando esa emoción. Y a la vez también retroceder más para averiguar ese esquema mental, de dónde viene, cuándo se creó y qué lo provocó. Se puede estar poseído de patrones emocionales negativos y estar totalmente inconsciente de ellos, porque están cubiertos por las emociones que surgen de la rutina diaria, momento tras momento. Para descubrir cuáles son los patrones emocionales, pregúntate de acuerdo con las líneas que siguen y sé completamente honesto contigo mismo. Intentar esconderte de la verdad de tus patrones emocionales es simplemente engañarte y retenerte de alcanzar un feliz estado de existencia que debes gozar. Aquí lo que decía antes, se insiste en lo que decía antes, ser honesto con uno mismo. Eso es vital, o sea, no tener miedo y al mismo tiempo pues reconocer cómo uno es, o reconocer los esquemas que tiene, o reconocer los patrones, o reconocer los problemas que tiene en la vida. Eso es ser honesto con uno mismo. No tienes tampoco que pregonarlo con nadie, ni explicárselo a nadie, sino que al profundizarte dentro de uno mismo, pues hay que ser honesto con uno mismo, ser auténtico. Entonces podremos profundizar y entender todo el proceso de nuestros esquemas y patrones. Y aquí vienen unas preguntas muy interesantes que contribuyen a eso, a preguntarse, a introducirse dentro de uno mismo y ser honesto para responderse. ¿Cómo te sientes realmente acerca de la vida? Quiero que te escribas una carta cálida y compasiva, diciéndote con exactitud cómo te sientes al contestar las siguientes preguntas. ¿Estás contento de estar vivo o preferirías cesar de vivir? Si tu respuesta es la segunda, entonces tienes una actitud negativa hacia la existencia y estás en guerra contigo mismo a un nivel profundo. Sabes conscientemente que tienes que continuar tu vida diaria, pero en tu nivel más profundo te gustaría abandonar. La guerra interior no permite que atraigas
todo lo que podrías experimentar con un patrón emocional positivo. La guerra interior a veces se esconde sin darnos cuenta y provoca estos estados de descontento, porque la guerra en sí siempre ocasiona confrontación y la emoción que surge de ahí no es precisamente la de paz y la de equilibrio, que son dos características de nuestra conciencia más profunda. ¿Cómo te sientes acerca de tus parientes? ¿Hay alguna enemistad oculta que no quieres reconocer o que no te diste cuenta que existía? Aquí hay que reconocer, aunque a veces cuesta mucho, que cada uno es como es. Que nuestros parientes, sean cuales sean, o nuestras familias, sean como sean, son así, son de una manera determinada, producto de sus esquemas mentales, sus patrones emocionales, producto de la vida que han tenido, y entonces nuestra actitud ha de ser de compasiva, para entender. ¿Y cómo se es compasivo? Pues entender que son como son, y que como son, pues actúan de una manera determinada. Y entonces todo eso es debido a que cada persona tiene un nivel vibracional determinado. Y según ese nivel de vibración determinado, actúa como actúa. Entonces, a un nivel inferior de vibración no se le puede pedir un nivel de vibración superior, sino que tiene su propio nivel de vibración y por lo tanto actuará, se mostrará, dirá según ese propio nivel. Para que esa persona se eleve su nivel, lo tiene que hacer ella misma. Nosotros no podemos conseguir que esa persona suba de nivel. Tiene que salir de su propia existencia y hacer su propio proceso evolutivo. Por eso es necesario aceptar a tanto nuestros parientes como bien incluso los demás como son. Al aceptarlos como son, pues aparte de mostrar el aspecto compasivo para ellos, también nosotros nos tranquilizamos porque los aceptamos, ya no chocamos y ya no les acusamos, nos libramos del juicio más fácilmente, porque sería inusual aceptar al otro y luego enjuiciarlo. Por lo tanto, si lo aceptamos como es, ya no lo enjuiciamos y por lo tanto ya deja de molestar nuestras vidas. ¿Cómo te sientes acerca de tu empleo, colegas, diversión, otras razas, etcétera? Y ahora dice lo que hay que hacer. Anota todos estos descubrimientos acerca de ti mismo y guárdalos bajo llave. Este trabajo que has hecho para ti es para ti, tan solo para tu provecho. No lo has hecho para ser mejor persona o para complacer a Dios o para ganar la aprobación de los demás. Lo has hecho para quitar bloqueos interiores existentes que impiden tu desarrollo espiritual y tu felicidad definitiva. Si decides cambiar tu vida leyendo estas cartas cada día, te exhorto a poner tu carta con fecha en un lugar seguro. Reléela dentro de un año y regocíjate ante los grandes cambios que han tomado lugar dentro de tu esquema mental. Verás que también habrá cambios en tus circunstancias. Evidentemente, esto lo han hecho muchas personas que conozco y les ha funcionado. Al cabo de un año, pues se han visto que han hecho un trabajo de conciencia muy profundo y este trabajo les ha llevado a grandes cambios y a un proceso evolutivo importante. Bueno, hasta aquí mi intervención. Espero me hayan Sí, comprendido. muchísimas gracias. A su Sí. disposición.
De acuerdo, Mónica. Muchas gracias. Bueno, voy a continuar yo. Dice, recuerda que la oración y la meditación enfocada enteramente en tu Creador te traerá nueva fuerza e iluminación, las cuales a la vez cambiarán tus sentimientos y tu entorno. Ya, disculpen. Cuando reces, no te centres nunca en tus problemas. Siempre pide la solución correcta. Deja que tu Creador te traiga las soluciones adecuadas que tu mente humana es incapaz de elaborar. Y bueno, aquí, ¿por qué nos dice esta parte? Deja que tu Creador te traiga las soluciones adecuadas que tu mente humana es incapaz de elaborar. Precisamente por lo que nos venía comentando José sobre los esquemas mentales, ¿no? Nuestra mente única, nuestra mente piensa en pasado, en lo que hemos vivido, en lo que hemos escuchado que es lo mejor o lo que creemos que es lo mejor. Y bueno, hay que darnos cuenta que ante toda situación o aparente problema, nuestra visión está sesgada, ¿no? Está limitada, por no decir errada. Y ahí es donde tenemos que recurrir al Padre, que de hecho aquí, pues Cristo nos da dos formas de llevar a cabo la oración. Una de ellas es esta, en la que dice que no nos centremos en el problema o pedir una solución concreta, ¿no? De acuerdo a lo que yo creo que es lo mejor, sino entrar ahí y permitir, ¿no? Pedir al Padre, porque tal asunto, tal situación se resuelva de la manera que sea mejor para todos. Y bueno, aquí te pone un ejemplo, dice, por ejemplo, nunca digas a tu Padre Creador lo enfermo que estás, céntrate en el poder que estás recibiendo inmediatamente en tu condición, aunque tu conciencia puede estar demasiado humanamente embotada para sentirlo. Y da las gracias por tu rápido restablecimiento y créelo. Cuando das gracias, cuando damos gracias de todo corazón, estás aceptando, reconociendo, creyendo y grabando en tu propia conciencia el darte cuenta de que tu oración ya está dentro de la conciencia amorosa del Padre y está siendo procesada para la manifestación visible a su debido tiempo. Cuando estuve en Palestina, agradecía constantemente por todo el trabajo antes de su cumplimiento. Y bueno, aquí es como la segunda forma, agradeciendo por adelantado, ¿no? Ahí justo se rompen los esquemas en los que estamos deseando que las cosas sean como nosotros queremos y ni siquiera estamos haciéndolo con la suficiente certeza, ¿no? Entonces aquí al dar gracias, es otra manera de oración. Puedes, no sé, agradecer, gracias por el tiempo que voy a pasar con mis hijos, gracias por el trabajo que voy a recibir, gracias porque mis necesidades serán cubiertas de la mejor manera que sea para mí, etcétera. Y bueno, aquí nos dice, no reces y luego salgas de tu habitación a contar a la gente lo enfermo que estás, o qué terrible está la situación personal o nacional. Si ya has pedido al Padre que resuelva tus problemas, finanzas o mala salud, vaya insulto hacia el Padre Creador, volver a hablar de pasadas condiciones negativas, enseguida estás deshaciendo el trabajo que en que se está empeñando el Padre Creador. En esta parte nos está hablando, porque bueno, aquí dice, vaya insulto hacia el Padre Creador, más allá de que no estamos, no es que Cristo nos esté diciendo aquí que es ese Dios alejado, ¿no? Que está juzgando o que se va a insultar, a ofender, sino más que nada nos habla de que seamos congruentes, que si estamos pidiendo y confiando,
y enseguida al minuto siguiente vamos y regresamos como al mismo patrón de generar nosotros nuestros mismos esquemas mentales, es lo que nos dice aquí, ¿no? Estamos como bloqueando, estamos metiendo otro bloqueo para no recibir ese influjo directo del Padre, que somos los únicos que estamos interviniendo ahí, porque tenemos precisamente ese poder de elegir. Si en tu mente, después de rezar, las viejas condiciones no se han convertido en condiciones negativas ya pasadas, vuelve a la oración hasta que puedas alejarlas de tu mente y puedas realmente creer que todo está siendo solucionado divinamente en este mismo momento. Bueno, ¿a qué se refiere en este renglón? Que la verdad es que me quedé un ratito aquí meditándolo porque dice, si en tu mente después de rezar las viejas condiciones no se han convertido en condiciones negativas ya pasadas, aquí se refiere a que no nos hemos, o no nos hemos dado cuenta, o acabamos de entregar, de confiar, y volvemos al mismo esquema mental. Y una vez que sucede esto, porque bueno, es muy común, ¿no? Que vamos y oramos por alguna cosa en particular y que después nuestra mente otra vez se aferra a ese recuerdo o al pensar que que no se va a cumplir, que no va a suceder, etcétera. Entonces aquí dice, vuelve a la oración hasta que puedas alejarlas de tu mente y puedas realmente creer que todo está siendo solucionado divinamente. Sí. En este mismo momento, vuelve una y otra vez dando gracias por todos los beneficios que hayas pedido. Se materializarán con toda seguridad. Y bueno, aquí pensé en poner algún ejemplo. Cuando estamos, por ejemplo, no sé, que mi carro se descompuso, ¿no? Y lo llevé al mecánico. Mi auto se descompuso y lo llevé para que alguien lo arregle. Y luego me pongo a pedir al padre que ojalá que el carro no sea nada muy costoso y que lo pueda solucionar el mecánico. Entonces, aquí en esta parte que Cristo nos dice cómo orar, ¿no? Cómo dirigirnos al Padre, cómo creer realmente que todas nuestras necesidades, porque por ejemplo en esto que les pongo aquí, mi necesidad tal vez de desplazarme no va a ser cubierta y al recurrir a la oración con esa certeza de decir, Padre, pues las necesidades serán cubiertas de la mejor manera, estamos como, para empezar abriendo, ¿no? Como ese umbral a la posibilidad de otras cosas, más allá de que yo quiera imponer que mi carro, porque yo quiero que solo mi carro se arregle, estoy yendo al pasado. O sea, esa es una idea que tengo de que esa es la mejor solución que me puede pasar. Entonces, número uno, abrimos como ese umbral de posibilidades más allá de mis esquemas, de mis ideas. Y bueno, ¿qué pasa? Cuando termino de hacer esta oración y luego me regresa la idea, no, pero ¿qué tal si necesita una pieza y es cara? Y entonces ahí es donde nos damos cuenta, porque aquí dice, si las viejas condiciones no se han convertido en condiciones negativas ya pasadas, o sea, ¿qué quiere decir? Que las sigo manteniendo, que las veo y las sigo reforzando y sigo anclada en ese recuerdo. Ahí es donde debo de volver a la oración, ¿no? Recordar, ir directamente al Padre y creer que se va a solucionar. Como dice aquí, vuelve una y otra vez, da gracias por los beneficios, agradecer que de alguna manera, o sea, agradecer que tendré pues ese servicio de esa posibilidad de poderme desplazar y que, bueno, se materializará con toda seguridad. Después, acá en esta siguiente parte de la carta nos dice realmente la verdad, ¿no? Nos dice, hay muchos miles de personas en tu mundo hoy que dependen continuamente del Padre Creador universal para satisfacer cada necesidad, atestiguando bendiciones de todo tipo en sus vidas. Abandona los temores, no te han servido de nada. Ahora vuelve al Padre Creador universal como fuente de tu ser. Voy a subrayar esto porque es muy importante.
Dice, abandona los temores, no te han servido de nada. Ahora vuelve al Padre Creador Universal como fuente de tu ser, concepción, crecimiento, desarrollo, nutrición, regeneración, curación, la satisfacción de cada una de tus necesidades, protección, todo dentro de un sistema de leyes espirituales y orden. Date cuenta que todo este maravilloso trabajo es constructivo, provechoso y ordenado. De veras, tienes una mente maestra apoyándote a ti, a tu familia y a tus condiciones de vida. Confía en ella. No permitas que tu modo de pensar estropee la operación creativa divina. Recuerda sobre todo que yo, el Cristo, solo realicé mis llamados milagros porque me di cuenta que el reino de Dios estaba dentro de mí y que podía confiar siempre en mi Padre Creador que trabajaba dentro y a través de mí. Y bueno, quería resaltar también la manera como se dirige a nosotros Jesús con la mente crística en estas cartas. Yo le he dicho que es como que sacude, ¿no? Aquí ya nos dice, date cuenta, es una frase que está constantemente, que te dice, date cuenta, despierta, no confía, o sea, estas mayúsculas y negritas, hay que poner principal atención y ponderar estas partes, no meditarlas. Recuerda, también la repite, ¿no? Recuerda como ese recuerdo ancestral que está en cada uno de nosotros. No es un nuevo conocimiento, no estamos aprendiéndolo, solo estamos permitiendo, recordándolo. Recuerda que tú tienes la conciencia individual simplemente porque la has tomado de la conciencia creativa del Padre. Cuando tu conciencia personal esté plenamente limpia de negatividad, descubrirás que tú también te has convertido en un canal purificado de la conciencia creativa del Padre. Serás también una alegre fuente de crecimiento, nutrición, sanación, alimento, protección, satisfacción de las necesidades dentro de un sistema de ley y orden bien organizado para todos los que entran dentro de tu órbita. Porque bueno, constantemente estamos irradiando. Dice, esta influencia poderosa se extenderá a través de tu mente hacia tus familiares, amigos y vecinos, tierras, animales y cosechas. Como lo decía Jesús, creo que en esta misma carta, ¿no? Que se extiende, es como esa energía que abarca a los demás y que abarca inclusive todo lo que nos rodea. Así sean los ladrillos de nuestra casa. Igual que la electricidad, al pasar por tus manos, encenderá un mechero Bunsen en un laboratorio. Así tus radiaciones de fuerza de vida, fuerza vital, beneficiarán a todos los que contacten con tu radio de influencia. Aquí pues solo podemos caer en actos imaginativos, como es que se está extendiendo esta misma energía, esta misma frecuencia vibratoria. Dice, esta fue la intención que hubo detrás de la creación. La intención era que expresaras la conciencia creativa universal a través de tu mente y de tu corazón. Yo, el Cristo, he venido en este momento para enseñarte cómo hacerlo. En primer lugar, considera mi estado de conciencia cuando realicé mis llamados milagros. No recé ninguna oración fija. Simplemente pedí al Padre Creador que estaba irradiando a través de mi propia conciencia por cualquier cosa que se necesitara, ¿no? Lo que ya nos mencionaba en la página anterior. Es simplemente esa rendición, ¿no? Esa entrega que está en la oración. Me di cuenta fuertemente y visualicé que la conciencia creativa del Padre era una fuerza dinámica operante, la cual se manifestó en el mundo visible
como creatividad, diseño inteligente, crecimiento, nutrición y alimento, protección, sanación, regeneración, la satisfacción de toda necesidad, todo dentro de un sistema de ley y orden. Dice, me di cuenta de que la conciencia creativa del Padre irradiaría toda su naturaleza a través de mi conciencia, para entrar en la conciencia de aquellos que me pidieran curación y que sinceramente creyeran que la podían recibir. También sabía que si no tuviera fe y esperanza en la sanación, esta clase de conciencia negativa no permitiría el influjo de la naturaleza de la conciencia del Padre y no habría curación. Y es lo que ya nos mencionaba José de las páginas anteriores, ¿no? Se tiene que creer, o sea, con una absoluta certeza, no tener duda. Y bueno, pues tenemos completamente la capacidad de elegir, ¿no? El poder de elegir y quitar esos bloqueos que nosotros mismos hemos interpuesto a lo que ya es. Y ya hemos querido imponer ahí una realidad o cómo es que nosotros queremos que sean las cosas, pero realmente el influjo del Padre ya es lo natural, es lo más directo. Entonces, bueno, pues igual y no es que esté pasando nada, simplemente es reconocerlo y volver, ¿no? Tan fácil como eso. Queremos que sea difícil la iluminación y la purificación. Y en ocasiones así lo hacemos. Ya me perdí. Estaba en esta... Comprendí que el trabajo de curación hecho por la conciencia creativa del Padre dentro del mundo visible era realmente el amor manifestado en la tierra. También comprendí que todo el trabajo hecho por la conciencia creativa del Padre dentro del mundo visible era el amor manifestado y di gracias. Me di cuenta que toda sustancia del universo procedía de la conciencia universal y di gracias. Comprendí que la conciencia creativa Padre era lo que obraba y que ello era eterno y nada excepto la mente humana podría impedir que hiciera su trabajo. Por tanto, quité cualquier sentimiento y pensamiento humano de la cabeza y supe que yo era un canal perfecto del Padre amoroso y que la voluntad perfecta del Padre amoroso sería cumplida en la persona que necesitaba ser sanada. Dice, pero toma nota de esto. También supe que aquello que producía minusvalía o enfermedad en la conciencia de la persona había sido borrado de su cuerpo solo por el momento. La pregunta ahora era, ¿su conciencia normal haría envolver la condición que fue divinamente erradicada de su cuerpo? Por eso decía la persona que había recibido la curación, vete y no peques más. Y bueno, aquí es porque regresamos a los mismos esquemas mentales y emocionales e igualmente de conducta, ¿no? Que generan esos patrones de conciencia y que posteriormente se materializan y se hacen visibles. Era por eso que él se preguntaba esto, ¿no? Si ellos volverían a esa condición, si regresaba como ese patrón mental. Quiero que sepas y creas de todo corazón que mi estado de conciencia cuando estuve en la tierra, descrito en los párrafos de arriba, es el estado de conciencia al que debes aspirar con toda tu mente y todo tu corazón. Y bueno, aquí en estas palabras en negrita siempre pues hacer una pausa, meditarlas, volverlas a leer, preguntar qué es lo que tenemos que aprender. Mis experiencias de iluminación en el desierto me hicieron capaz de alcanzar la conciencia crística en gran medida
mientras estuve en la tierra, pero tú puedes seguir mis pasos si tienes la voluntad de hacerlo, y ciertamente yo estaré a la mano para ayudarte en tu camino. Puedes sentir mi presencia si eres bastante sensible para hacerlo, pero si por algún tiempo no sientes nada, no estés abatido, puesto que mientras haces el trabajo de cambiar tu conciencia, puedes estar absolutamente seguro de que estarás conectado con mi conciencia crística y de que yo estaré consciente de todo lo que está ocurriendo. Sabe que tu propósito en la tierra es el de ascender en conciencia espiritual hasta trascender todo lo humano que actualmente te lo impide, hasta que finalmente tú también puedas controlar los elementos y volverte maestro. Y lo dice al principio de la carta 1. Estas cartas son un curso para convertirse en maestro para aquellos que están preparados para emprender el camino que Jesús marcó cuando estaba en la tierra de Palestina. Entonces, aquí no es un maestro como los que conocemos, y ya también lo platicaba Carmen Gloria con José, ¿no? Que aquí no es como que alguien tiene una mayor jerarquía o alguien va a venir y va a ponerse como en un papel o en un papel superior a otro. Concepto de maestro, ¿no? Es igualmente una entrega. Es una entrega, es también esta concepción de que pues estamos aquí extendiendo el mensaje, todos, ¿no? De igual manera, es lo que estamos irradiando. O sea, este concepto de maestro va más allá como de cualquier esquema, precisamente cualquier definición que hayamos tenido antes, y es estar abiertos, ¿no? Bueno, Padre, que se haga tu voluntad en mí, confío en que así será, y bueno, pues solo lo quería mencionar porque tanto al principio de la carta 1 como acá lo vuelve a señalar, esto de volverse de maestro. Y bueno, este es el último párrafo. Dice, date cuenta también que cuando la conciencia mundial esté plenamente sensibilizada a la conciencia creativa del Padre, todo lo que sea adverso al bienestar perfecto del hombre desaparecerá. No habrá más mosquitos portadores de malaria, langostas que dejen sin cultivos, condiciones climáticas extremas, infecciones, virus y todo lo demás que actualmente causa problemas a las cosas vivas. Vivirás al amparo de la protección universal. Cuando tu propia conciencia esté perfectamente en consonancia y armonía con el Padre Amor, entonces también estarás divinamente protegido y te convertirás en canal de diseño creativo, crecimiento, nutrición y alimento, protección, sanación, regeneración, satisfacción en la necesidad, ley y orden. El Padre Amor estará obrando en tu mente, tu corazón, tu cuerpo y tus asuntos. Estará obrando en todos aquellos hacia quienes dirijas tu poder. Y bueno, pues estas últimas palabras, o sea, estos últimos dos párrafos realmente es como un bálsamo, ¿no? En donde nos dice que Él está acá con nosotros en cada momento, que en ocasiones vamos a ser lo suficientemente sensibles para percibir su presencia y en otros momentos no, pero que aún así estamos conectados en esa conciencia crística. Ya que decía la carta 2, pero bueno, entonces no sé si hasta aquí terminamos el compartir. No sé si a alguien guste comentar algo de lo que leímos hoy, que la verdad también fueron palabras pues muy concisas, un mensaje muy directo, ¿no? Jesús a través de las cartas ya nos habla de manera directa. Y bueno, también agradecer a José que nos acompañó en esta sesión. Gracias por tu experiencia, por tu compartir. Él tiene un grupo en Facebook y constantemente está por ahí compartiendo las frases. Al igual que Carmen Gloria, fueron dos personas que yo localicé a principio de este año, que me puse a buscar en internet, que volví a leer las cartas, o bueno, las leí completas, y fue que dije es que quisiera unirme a algún grupo.
si ya existe algún grupo, bueno, pues me puse a buscar en todos lados y sin duda lo primero que me apareció fue el trabajo y el compartir que hace Carmen Gloria y José en Facebook. Entonces, bueno, pues un honor tenerte acá. Igualmente a todos los que nos acompañaron. Y bueno, sí, el siguiente año vamos a continuar con la lectura los miércoles. Todos los miércoles a las 7 horas Colombia. Nos estamos conectando para leer, ya vamos en la carta número 4. Estamos también considerando leer los artículos. Entonces, bueno, vamos a esperar también pedir orientación, pedir ayuda al padre si seguir con la carta 4 o hacer como también otra pausa y leer los artículos que para las personas que empiezan, pues también da bastante luz y nos vamos también familiarizando con el lenguaje de las 9 cartas. Muchísimas gracias y bueno, gracias a los que participaron, a todos los que estuvieron acá enfrente, ¿no? Exponiéndose, a los que se mostraron y los que hicieron un lado, pues, todo el ego, porque el ego es el que tiene miedo, tiene duda, me voy a equivocar, se me va a olvidar lo que quería decir, ¿no? Es el que luego nos, esos esquemas mentales tan arraigados que nos impiden compartirnos, porque es esa conciencia egocéntrica, ¿no? El no quererme compartir con los demás. Y bueno, también es, a todos los que estuvieron acá, pues es una muestra también de abrazar nuestra humanidad, de sentirnos vulnerables, de sentirnos expuestos, y eso es pues parte también de lo que estamos experimentando, y pues hay que abrazarlo, hay que, pues nada, permitir, y bueno, es lo que les quería agradecer a todos los que participaron. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mónica. Por acá está Julia, Matita, Maru. Y también quisiera hacer un agradecimiento especial a Carmen Gloria, porque ella fue parte de las que también estuvo difundiendo y constantemente mandando el mensaje a todos sus grupos de Facebook y a todos lados. Gracias, Carmen Gloria, por tu energía increíble. Gracias. Entonces, bueno, pues vamos a cerrar con la canción que compartió Julia. Yo no la he escuchado, pero bueno, voy a poner también el video. Dicen si se escucha. Come, they told me, param pam pam pam, a newborn king to say, param pam pam pam. Our finest gifts we bring, param pam pam pam, to lay before the king, param pam pam pam, ram pam pam pam. Ram pam pam pam. And so to honor him, ram pam pam pam. When we come, when we come, when we come. في نجمي ضوت في السما من بعيد، هالنجمة كانت من ملاك الروح، ولد المسيح بارم بابا بام بام. سبحوه يا جميع الناس، هللو هللو. Sulla strada para pa pam pam, un tamburo